Perfecto. Entonces les decía, como ese es su conocimiento, pues los temas tratados hasta ahora revisten mucha importancia porque, bueno, son considerados parte de los incidentes y accidentes que se pueden suscitar en cualquier momento de manera espontánea y que pues a su vez hace de la participación de aquellas personas que están en el área de la salud y también aquellas personas pues que no corresponden, no pertenecen al área de la salud, pero que también tienen conocimientos básicos con mucha capacidad para poder asistir a una persona que haya sido accidentada, en el cual pues intervenga aplicando los primeros auxilios. Entonces, el día de hoy vamos a ver los esguinces, las luxaciones, las fracturas y el estado de shock, que a veces, de acuerdo a estos estadios de lesiones que se dan en nuestro organismo, pues la persona puede entrar a este estado de shock, ¿no? Sabemos que, bueno, en procesos traumáticos, ¿qué les digo? Cuando el dolor, dependiendo el trauma, cuando el dolor es muy intenso, hay personas que entran en estado de shock, ¿no? Ese estado de shock que se puede dar por una hipovolemia, donde prácticamente se puede dar también por alguna respiración difícil que pueda darse, alguna alteración en el sistema cardiorrespiratorio. Se pueden dar por algunas causas y algunos factores también, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo de a poco cada una de estas lesiones que se dan consideradas también lesiones traumáticas, ¿no? Bueno, les doy la palabra a cualquiera de ustedes en la cual me pueda ir determinando qué entiende por esguince. Yo entiendo que por esguince es la rotura de un ligamento y que este se produce porque en él se ejerce una fuerza más de la fuerza que debería ejercerse, es decir, una fuerza mayor. Y este causa lo que son hinchazones, moretones, dolores al caminar. Ya. ¿Quién más me puede hacer alguna otra aportación que lo que entiende por esguince? Gracias, Elita. Buenas. ¿Quién va a hablar? A ver, lo que... Juan, Diego. Sí, Mora, Juan. Lo que yo investigué, el esguince es la ruptura del ligamento que une el hueso, digo, que unen dos huesos o mantiene también las articulaciones. Ya. Lo que provoca una hinchazón y fuerte dolor. Ya, perfecto. Jennifer, te doy el paso y vas a hablar. Jennifer, te escuchamos. No. Hola, ¿me escucha? Ahí sí, ahí sí. Ok, ya Magister, es que yo lo veo a usted congelado. Es mi internet, creo. Ya, bueno, referente a los esguinces son torceduras o distensiones. Es una lesión de los ligamentos que unen dos huesos que forman una articulación. Estos ligamentos están formados por unas fibras muy resistentes, pero cuando éstas se esfuerzan hasta el límite que haya un movimiento muy brusco o excesivo, se rompen o se estiran en exceso. Esta articulación se inflama y puede cambiar el color de la piel y la rigidez en la articulación, causando mucho dolor. Perfecto. Aquí está brava esa cocinera. Jennifer, ¿está brava la cocinera en tu casa? Hasta que tira la No. Es que recién
Mi hermano vino a almorzar que salió del trabajo. Dale de comer temprano, no seas así. No se No puede, te ahorita en el desampares. trabajo hay que estar así, magíster. Yo, Ya, bueno. imagínense, a veces cocino 2 de la tarde, como 4, Ya, pero no te des esa mala vida, pues. ¿Por qué cocinas tan tarde? porque ¿Trabajas? sí, yo tengo un negocio pequeñito de alquiler de maquinarias, entonces yo tengo que andar de aquí para allá. No sé si ha notado usted, en algunas ocasiones yo he estado en el vehículo recibiendo mis clases, pero ahí estoy. Pero Mm, justamente hoy sí he estado acá, pero ya le digo, a veces por temas de que tengo que movilizarme a Montecristi, Manta, de un lado a otro, mi sí. hijo, y entonces es por esa. Es, me interesa saber, bueno, tal vez después tengamos un poquito de apertura en las próximas clases, o no sé si ya mismo después de esta clase, en saber qué hacen ustedes, porque en realidad a veces, bueno, nosotros las personas tenemos criterios muy diversos en el sentido de que no entendemos, en este caso, a la otra parte, ¿no? Ustedes como estudiantes y yo como docente, ¿no? Ahí debe haber una reciprocidad en cuanto a cuando ustedes realizan alguna actividad y entender sobremanera que el esfuerzo y sacrificio que ustedes como estudiantes hacen a veces es valedero. Está bien, te felicito, Jennifer. Eso es fruto de la responsabilidad como madre de familia también, que te otorga un plus para que sigas adelante por alguien. Bueno, de acuerdo a todas los criterios que ustedes han dado en cuanto a esguince, debemos de saber pues que, bueno, antes de hablar de lo que es esguince, luxaciones, fracturas, debemos de tener un conocimiento básico de la anatomía del cuerpo humano. Sabemos que los esguinces se provocan a nivel de las articulaciones y tenemos que saber cómo están formadas anatómicamente esas articulaciones. Las articulaciones están formadas por ligamentos, por tendones y por cartílagos y también por bolsas sinoviales, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones anatómicas, elementos que están conformando una articulación, son valederas en el momento cuando se provoca una lesión como un esguince, una luxación, una fractura, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, porque si nosotros nos vemos en nuestro cuerpo mismo, todo aquello que se mueve, todo aquello que nosotros podemos realizar, flexión y extensión, va de parte de una articulación. Entonces, que también tenemos que tener como conocimiento cómo están formadas las articulaciones. Debemos de saber pues, que las articulaciones están formadas por dos extremos de huesos que pueden ser largos o pueden ser cortos. Largos, a nivel de miembro superior tenemos lo que es parte de la muñeca, el codo y el hombro. Y miembro inferior pues tenemos la cadera, rodilla y tobillo. Y los huesos pequeños tenemos los huesos o huesecillos de la mano y también huesos y huesecillos de los pies. Entonces, si nosotros observamos anatómicamente un esqueleto y vamos a ver cómo están formadas las articulaciones, nos vamos a denotar y a dar cuenta de que en realidad existen este tipo de articulaciones en todo nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, bajo esas consideraciones y esas observaciones que nosotros tenemos que tener y saber, debemos entender que un esguince se puede dar en cualquier articulación, no tan solo de tobillo. Se puede dar a nivel de la muñeca, se puede dar a nivel de los dedos, se puede dar a nivel del codo, se puede dar a nivel del hombro y así sucesivamente en todo aquello que revista una articulación. Entonces, los esguinces de tobillos también debemos de saber que tenemos esguince por grados, ¿no? De acuerdo al mecanismo de acción de la lesión. Entonces, yo ayer más o menos les hacía una referencia, un esguince de tobillo en los términos ya de fuentes bibliográficas, vamos a ver que los esguinces de tobillos son de grado 1 hasta grado 3. Entonces, cada uno tiene su consideración muy aparte, pero en actualización, y ustedes saben que, bueno, la medicina siempre se va actualizando y cada vez pues nosotros vamos siendo partícipe de estas actualizaciones. Puedo dar a conocer
en ustedes pues que los esguinces no tan solo son hasta los grado 3, sino también hay un esguince denominado grado -1 o grado 0, sí, que es menos que el grado 1, donde existe una entorsis, ¿no? La entorsis es una luxación leve, que es un desplazamiento leve articular que va a provocar también un efecto secundario. Es decir, ¿cuáles son los efectos secundarios de estos esguinces? El dolor, inflamación, la tumefacción, ¿qué más? El derrame sinovial. Entonces, todas esas situaciones se van a dar cuando se presenta un esguince. Voy a proyectarles la diapositiva para que ustedes gráficamente puedan ir viendo los esguinces y anatómicamente puedan ir entendiendo de los que yo les estoy hablando, ¿no? Asimismo, pues, me gustaría, en el caso de que tengan alguna duda, me interrumpan y pueden hacer la participación correspondiente. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos el esguince. ¿Qué es un esguince? Es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos se estiran demasiado presentan ruptura y la articulación duele y se inflama. Observen, bueno, sí observan ustedes la flechita, ¿no es cierto? Chicas, chicos. Sí, se ve. Sí se ve, ya, Sí, correcto. sí, se observa. Perfecto. Entonces, cuando yo le señalo una articulación, aquí tenemos la articulación del tobillo. Esta articulación está formada por los extremos externos de lo que es la tibia y el peroné, sí, con el hueso astrágalo, ¿no? Aquí tenemos el hueso astrágalo del pie, este es el hueso calcáneo, sí, y en ello está formada la articulación astrágalo tibio calcáneo que se llama, ¿no? Entonces, esta articulación del tobillo, sí, y ustedes observan aquí, este es el ligamento que está así como una miofibrilla, ¿sí lo observan? Les puedo ampliar la imagen un poquito más. ¿Ahí lo observan? Ahí lo observan mejor, ¿no? Sí. Ya. Este es el ligamento. Miren, este es el ligamento, este es un ligamento transverso. Bueno, cada uno de estos ligamentos tiene su nombre, no los voy a confundir, pero los nombres van direccionados de acuerdo a la parte anatómica funcional del pie. Entonces, si nosotros tenemos el astrágalo aquí y aquí tenemos el peroné, este es el ligamento peroneo astragalino, se lo llama, ¿no? Aquí tenemos un tendón también, el ligamento lateral externo. Este ligamento también es el ligamento tibio calcáneo. Entonces, como ustedes observan aquí, hay una rotura del ligamento, ¿no? Se ha provocado un desgarro. Ese desgarro que prácticamente donde se rompió el ligamento es considerado como una lesión de grado 2, donde hay una rotura del ligamento. Cuando el grado 1 es cuando hay una torsión del tobillo. Alguna vez nosotros o alguien en su familia o en el entorno, o usted han de haber escuchado o observado, cuando nos viramos el tobillo, sí, provoca mucho dolor. Esto te produce un estiramiento más allá de lo normal de este ligamento. Este ligamento se estira, sí, no se rompe. Cuando es grado 1 no se rompe, simplemente se estira, provocando un proceso de desgarro, pero de miofibrillas. Sí, desgarro de miofibrillas a nivel del sistema de tejidos blandos. Nosotros, bueno, aquí nomás se ve lo que es la estructura del ligamento y se ve también la estructura ósea y la articulación, pero no se ven las estructuras de las miofibrillas, es decir, de músculos que están formando en todo lo que es el tobillo. Si nosotros no vemos nuestro tobillo, vamos a observar porque tenemos, aparte de la piel, vamos a tener aponeurosis de músculo que están protegiendo también esta articulación, ¿no? Entonces, decíamos pues que este tipo de lesiones se presentan cuando el mecanismo de acción se lo ha dado en una inversión de pies, ¿no? El pie se invierte automáticamente, que de las causas puede ser
Por ejemplo, en las mujeres, una de las causas es la no utilización de manera adecuada de un zapato de taco. A cualquier persona nos puede suceder que de pronto vamos caminando y encontramos superficies irregulares, damos un paso, pisamos y automáticamente esa superficie irregular nos provocó una torsión de tobillo. Se nos puede dar ese caso. Pueda que exista un terreno muy irregular, donde exista algún deslizamiento por derrame de aceite, por derrame de agua, bueno, cualquier otro tipo de situación. Pueda que en el transcurso de que nosotros vayamos subiendo o bajando escalera, por algún descuido, no pisemos bien, entonces eso nos puede provocar un esguince de tobillo. Los esguinces de tobillos son una de las lesiones más frecuentes a nivel de las lesiones a nivel de tobillo, ¿no? Se presentan en cualquier momento. Entonces, aquí tenemos un movimiento, un mecanismo de acción de inversión del pie, miren, sí, y aquí automáticamente se provoca este estiramiento de este ligamento, ¿no? Perfecto. Entonces, perdón, los esguinces de tobillos también se pueden dar de manera inversa, ¿no? De versión. Este es en una inversión y esta es de versión. Automáticamente también se puede lesionar la parte interna. Esta lesión de aquí es poco frecuente. La más frecuente es la de inversión, esta que está aquí. Sí, la de acá sí se da, pero que si nos ponemos a medir en un cuadro estadístico, decimos que por lo menos la de inversión se da en un 80% y esta de versión se va a dar en un 20%, ¿no? De igual sí se puede dar. ¿Cuáles son las causas? Son causados por cuando hay un movimiento forzado, sí, causados por los terrenos irregulares que yo les decía, causados por una inestabilidad a nivel del tobillo, también puede ser causado de manera genética o biológica por alguna disminución de fuerza a nivel del pie, puede ser causado también porque la persona tiene pie plano, pie cabo, algún tipo de alteración a nivel del pie y eso tiene muy propenso a que se pueda torcer el tobillo. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, hasta aquí? Sí, Magister, una pregunta. En el momento que ya hay desgarre del tendón, ya deja de ser esguince y se convierte en otro tipo de lesión. ¿Quién me habla? Nuri. Nuri, sí, buenas tardes. Ah, ya, hola. Ya. A ver. ¿Es esguince Nuri, hasta cuando simplemente hay un... Pregunto, o sea, quiero entender esa parte. bien. Ya cuando hay el desgarre y hay que hacer cirugía, ya que eso sigue siendo esguince o ya es, no sé, Ya, otro tipo de... vamos a hablar en este momento de los tipos de esguinces para que te aclare un poquito más esa duda que tienes, ¿ya? ya, perfecto. Entonces yo les decía, miren, aquí vemos un estado normal del ligamento. Sí, aquí vemos ya un grado 1. Ustedes observen, les voy a ampliar un poquito la imagen para que ustedes puedan observar de mejor manera. Ya, ustedes observen que este es el ligamento, ¿no? Este es un estado normal. Aquí el grado 1, donde el ligamento prácticamente está estirado. Miren que la contextura, sí, la dimensión del ligamento en el grado normal es más densa, un poquito más gruesa, con relación al grado 1. Aquí ya se estiró el ligamento. Significa que aquí ya va a haber una lesión, ¿sí? En el grado 2, en el esguince grado 2, existe una ligera rotura de las miofibrillas de ligamento. Rotura, se observa, sí. Ya. Esta discontinuidad del ligamento es considerada como grado 2. El grado 3, sí, aquí ya prácticamente es una rotura total del ligamento, donde también se puede acompañar con una fractura del peroné. Yo les hablaba del peroné, del
peroné, ¿sí? Este es el peroné donde está insertado el ligamento con el calcáneo. Entonces, cuando se provocó el esguince de tobillo grado 3, que el mecanismo de acción es más fuerte todavía, donde a veces por alguna circunstancia, como por ejemplo, la persona tenía alguna sobrecarga llevando algún peso, por el sobrepeso mismo de la persona, hizo que este mecanismo de acción fuera más fuerte. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, se puede provocar una lesión, un esguince grado 3. Entonces, ese esguince grado 3 ya reviste más importancia y es considerado ya un proceso quirúrgico. Ya no es de inmovilización, ya es de cirugía. ¿Por qué? Porque prácticamente está comprometiendo lo que es el hueso. Y hay una fractura y habría que hacer una reinserción de ese ligamento, porque si se lo deja así, automáticamente esto no va a cicatrizar. Este grado 3 no es que el ligamento va a pegar, no. Habría que hacer una reinserción, es decir, una cicatrización a través de medios quirúrgicos, que, bueno, la técnica es una aproximación o en su defecto se puede hacer algún injerto, sí, con algún tendón, que normalmente es lo que se utiliza, fibras de tendón, para provocar una resistencia y una estabilidad corporal del tobillo. Entonces, esos son los mecanismos que se utilizan. Eso es, Nuri, no sé si te quedó un poquito clara la situación de cuando ya el proceso de un esguince es quirúrgico. Es quirúrgico cuando ya estamos en grado 3. En grado 2 todavía se realiza un tratamiento conservador que va destinado a medicina y alguna inmovilización. Y después, pues, alguna recuperación de fisioterapia que pueda ahondar a mejorar este cuadro. ¿Perfecto? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Cuando se dobla por decir, el tobillo, ¿cómo hacen ahí? ¿Cómo? ¿Quién me está Es hablando? así mismo, Montes Solórzano. Ya. ¿Qué me dice Jorman? Sí, Cuéntame. cuando se doblan el tobillo, ¿cómo es eso ahí? O sea, que sería un grado 2 A ver, en esa situación cuando se doblan el tobillo. ¿cómo llegamos a determinar en la parte médica, cómo llegamos a determinar cuándo es un tobillo grado 1, cuándo es grado 2 y cuándo es grado 3? Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar la llegada, en este caso, del paciente al centro médico, realizar alguna prueba física que se realiza para ver si no hay una discontinuidad a nivel del ligamento. Bueno, cuando hay una discontinuidad, automáticamente lo que nosotros observamos es, al realizar ciertas maniobras de aducción o abducción, el movimiento va más allá de lo normal, y ahí por experiencia mismo podemos determinar que se trata de un esguince grado 3. Y el resto, pues, habría que ya determinarlo en el caso de una tomografía computarizada o, en su defecto, una resonancia magnética, que son los exámenes complementarios alternativos que nos pueden dar una visión clara de cuándo es grado 1, cuándo es grado 2 y cuándo es grado 3. Entonces, mientras tanto, pues, tendríamos que ver siempre la experiencia, en este caso, del médico que va a tratar y cuál es el tratamiento adecuado a fin de que el paciente, pues, pueda restablecerse en mejores condiciones a sus actividades diarias. Eso es Jorman. ¿Alguien más tenía alguna duda? Sí, eso era todo. Ok. Ella, lo que son los grados así, se está hablando ahorita solo sobre lo que es el tobillo, ya, pero para el resto del cuerpo también se considera grado 1, grado 2 y grado 3, ¿o no? Sí. Para todo lo que es el esguince de tobillo hay esa consideración, porque recordemos que anatómicamente todas las articulaciones están formadas por ligamentos y tendones, ¿no? Bolsa sinovial y cartílago. Entonces,
bueno, les traje de referencia los esguinces de tobillo porque son los más frecuentes. También tenemos esguinces a nivel de la rodilla, que son poco frecuentes, pero que sí se dan. Tenemos esguinces a nivel del codo, a nivel de la muñeca, pero bueno, eso ya podría determinarlo un especialista que entienda mucho de la materia y que pueda decidir y definir cuáles son los grados y poder realizar el tratamiento adecuado. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, me parece que está repetido. Ya, estos son los tipos de esguince que ya los vemos. Sí. Ya. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la sintomatología que tienen estos esguinces de tobillo? Si ustedes observan aquí en la gráfica, bueno, la mayoría de los esguinces de tobillo siempre van a tener hematomas. Sí, hablábamos en la clase anterior de aquellas hemorragias internas. Los esguinces de tobillo son esto también. Se provocan cuando se provoca el esguince de tobillo, automáticamente produce un rompimiento de fibras, de miofibrillas, y también va acompañada de vasos, ¿no? De vasos y arterias muy pequeñas. Entonces se forman hematomas que cuando hay estos esguinces ustedes pueden observar este signo, ¿no? Este color de morado, verdizo, rojizo a nivel de la piel de lo que es el tobillo, ¿no? Entonces, entre los síntomas tenemos dolor, edema, contusión, movimiento de la articulación limitado, ¿no? Cuando hay una inflamación a nivel articular, por ende, siempre va a existir una limitación de movimiento en la articulación, en todas las articulaciones, ¿no? Y eso ya está pronosticado, ya está previsto también, de que cuando hay la inflamación, automáticamente los rangos de movimiento de una articulación se limitan. Entonces, hay situaciones que también se pueden dar cuando, bueno, yo he tratado muchos pacientes así en estas condiciones y yo he tenido la oportunidad de ver las dos caras, ¿no? La una cara que cuando recibe el paciente un tratamiento adecuado, existe la mejoría, incluso cuando se trata de deportistas, uno trata de llevar al deportista en el menos tiempo posible a sus actividades deportivas, ¿no? Y vemos la otra cara de la moneda también con aquellos pacientes que a veces, bueno, ustedes han escuchado de los famosos sobadores o los fregadores que le dicen, buscan por allá y cuando ya ven que el caso no se les da solución, buscan al médico. Entonces, ese tipo de pacientes también existe una cronicidad para la recuperación, es decir, no hay un tratamiento adecuado y automáticamente esta lesión de tobillo se vuelve crónica. Pudo haber desaparecido el hematoma, la inflamación y todo. Pero ¿qué pasa con el ligamento? Quedó frágil, quedó débil, y que cuando cualquier rato, pues, ante un movimiento o ante una pisada, la persona pues se puede otra vez producir este mismo mecanismo de acción de la lesión que tuvo anteriormente. Incluso puede ser hasta más grave, ¿no? Bueno, aquí teníamos los síntomas, otros síntomas también, dolor articular o muscular, hinchazón, rigidez articular y cambios de color de la piel, especialmente hematomas. Todo esto observamos aquí en la gráfica, donde el paciente o la persona que ha sufrido un esguince, pues va a tener este tipo de sintomatología. A veces hay que estar preparado como para poder dar un pronóstico en cuanto a este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque por lo general, más que todo el deportista, ¿no? Te llega a la casa de salud y te dice, bueno, doctor, ¿y qué tiempo, sí, en qué tiempo más o menos me puedo recuperar? Entonces ya uno tiene que tener ese pronóstico previsto ya por la experiencia y por muchos factores más, en decir, bueno, el tratamiento tuyo va a incidir en este programa que vamos a hacer, y ya de acuerdo a esa programación, pues ya el paciente ya se está haciendo una idea de que va a tener tantos tiempos de recuperación. Entonces, la recuperación también incide en algunos factores, como por ejemplo la predisponibilidad.
de la persona, el estado físico de la persona, la contextura física de la persona, la situación de responsabilidad que abarca el mantener un programa y realizarlo cuando el médico se los envía más que todo a casa. Entonces hay una serie de factores incidentes a que estos pacientes tengan una recuperación total. Bueno, ¿y qué decimos de los primeros auxilios cuando pasa este tipo de problemas? Bueno, nosotros podemos estar frente a este tipo de problemas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué harían ustedes, chicos, aparte de lo que está aquí en el texto? ¿Qué harían ustedes si se encuentran con algún paciente en estas condiciones? Escucho. Bueno, no sé, por ejemplo, si él quiere caminar, así, por ejemplo, no dejarlo que él se mueva porque puede afectarle más, no sé, puede afectarle más. Ya. Ese es un accidente que a mí se me ha pasado típicamente con los chicos, no con mis hijos. Y trato de que no se muevan y poner enseguida hielo hasta poderlos llevar al médico y que se les haga una radiografía para ver si hay o no gravedad en el tema, ¿no? Sí, sí, Nuri, perfecto. En el caso de que ustedes vean un esguince de tobillo, lo mejor es tratar de inmovilizarlos, sí, llevarlos a una inmovilización, levantar el pie y que no apoye por nada del mundo del pie. ¿Por qué? Porque primero, los primeros auxilios, recuerden estas palabras, que los primeros auxilios lo aplican, no solo lo aplican los paramédicos ni personal del área de la salud, también lo puede aplicar personas que entienden y que conocen algo de primeros auxilios. Pero en todo caso, aún así, toda persona que esté, por muy allá que esté preparada, pues en estos primeros auxilios, cuando hay un esguince de tobillo, lo primero que se hace es tratar de inmovilizar la zona, llevarlo a la primera casa asistencial y bueno, el segundo paso sería ya pues estabilizarlo y hacerle tomar una radiografía para determinar pues que no existe un esguince de tobillo mayor donde exista el compromiso de una fractura a nivel óseo, ¿no? En caso de que se descartara eso, pues bueno, el tratamiento a seguir es ya lo que yo le estaba explicando, un tratamiento conservador que incida a que con la inmovilización o con la reducción que se haga, porque yo, por la experiencia que tengo, siempre he considerado que la mayoría de esguinces de tobillo se acompaña siempre con una luxación, porque la mortaja, sí, es decir, la mortaja de la articulación, para que me puedan entender, la mortaja del tobillo se desplaza. Ese desplazamiento provoca automáticamente mucho dolor. Y nosotros, bueno, yo lo determino haciendo una valoración bilateral. Es decir, pongo el pie sano con el pie afectado y le hago que me realice movimientos de flexión y de extensión de tobillo. Entonces, en ese momento, claro, voy a tomar como referencia de que existe ya de por medio una inflamación y que por tanto hay una limitación de movimiento, pero en su defecto, esa limitación de movimiento me puede permitir un rango de no flexión de unos 5 grados, mucho 10 grados, pero no va más allá, ¿no? En cambio, cuando yo ya hago una relación entre los dos tobillos, me doy cuenta que los rangos articulares van más allá de esos 5 o 10 grados. Es decir que, bueno, los rangos para que ustedes tengan un poquito más, tienen 45 rangos de flexión y de extensión 35 grados. Entonces, esos grados tienen que llegar a su normalidad. Entonces, de ahí yo puedo estar sospechando que de pronto tiene una luxación aparte del esguince que tuvo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Pues trato de visualizar la radiografía. Después de la radiografía, lo que se hace es tratar de establecer un alineamiento corporal de la articulación a través de una reducción. Y después, pues ya se le hace una inmovilización, pues ya se le explica qué tiempo de inmovilización debe estar
la persona y el tratamiento que se va a recibir. Entonces, esos son, bueno, los primeros auxilios. Lo que ustedes pueden llegar a hacer es eso, ¿no? Tratar de que no apoye el pie por nada hasta que no reciba la primera atención médica y una toma radiológica que verifique que en realidad no está fracturado, porque puede darse que ese paciente con el esguince de tobillo, porque no todos por la acción, porque la acción, el mecanismo de acción de la torsión del tobillo fue menos, ustedes van a decir, no, pero sí fue algo suave, no pasó nada. Yo me he encontrado también, y por la experiencia, y les voy a transmitir a ustedes, me he encontrado con personas que tienen deficiencia de calcio. Sí, algunas tienen osteogénesis imperfecta, que es también una deficiencia congénita del calcio a nivel de los huesos, y esas personas, bueno, se fracturan por sí nomás, ¿no? Entonces, en eso también hay que tener mucha precaución. Bueno, en los primeros auxilios hay que aplicar hielo inmediatamente para reducir la inflamación, y envuelva el hielo en un pedazo de tela y no lo aplique directamente sobre la piel. ¿Por qué creen ustedes que el hielo no se lo debe aplicar directamente sobre la piel? Opiniones. Lo que sucede, Magíster, es que el hielo puede quemar la piel. El hielo, contacto con la piel, quema. Entonces, por ¿Quién me eso está siempre hay que hablando? poner un Jennifer Flores. Ya. ¿Cuál es el motivo por la cual así nomás el hielo quema, nada más? Es por el grado, Hay un proceso. no sé las palabras exactas, pero es la exposición de temperatura bajo cero, Ya. que puede provocar el Cuando, congelamiento y al tener el tacto con la piel, o sea, se quema, incluso el hielo se pega y puede hasta sacarlo un poquito de piel si lo dejan mucho tiempo ahí. sí, perfecto, sí, Jennifer. El contacto directamente con la piel hace que automáticamente, por la temperatura bajo cero, ya que llega a cierto tiempo, puede provocar una quemadura. No es más, provoca una quemadura. Entonces, por eso siempre se recomienda la aplicación del hielo con alguna fronda de toalla o alguna tela para evitar este tipo de consecuencias secundarias. Gracias, Jennifer. Magíster, y siempre recomiendan un tiempo de ponerse el hielo, o sea, no es de tener el hielo ahí, yo creo que 10 minutos es lo que recomiendan. Ya. Hay muchos factores incidentes para la aplicación del hielo. Bueno, en los primeros estadios de la lesión, ¿cuáles son esos factores incidentes? Los antecedentes patológicos de la persona. Puede que esa persona venga padecido de algún proceso reumático, donde está siendo atacado por procesos infecciosos a nivel de las articulaciones. Puede que esa persona sea diabético. Pueda que esa persona ya por la edad mismo no tenga ese soporte del hielo por tanto tiempo. Entonces, en esos casos sí hay que hacer una acotación, ¿no? Hay que tener mucha cautela de aplicar el hielo más allá de los 20 minutos. Pero en el caso, por ejemplo, yo no deportista, en los primeros estadios de la lesión, le mando a aplicar el hielo hasta 30 minutos de 4 o 5 veces al día, pero durante los primeros 5 días, qué sé yo. Y de ahí, pues, lo mismo yo no voy a hacer con un paciente a cierta edad, ¿no es cierto? Porque esos pacientes, ya vamos a decir, los adultos mayores tienen ya la melanina de la piel ya te la tienen un poco delicada, y con ello, pues, tienden a tener más ingreso de lo que es el hielo dentro de su organismo y provoca efectos secundarios. Incluso yo he visto pacientes que se quejan cuando se ponen hielo, ¿no? Dice, en vez de mejorarme, empeora. Entonces, todas esas acotaciones hay que observarlas y tomarlas muy en cuenta, porque sí, el exceso de aplicación del hielo en el organismo también provoca efectos secundarios, ¿no? Y los efectos secundarios, como lo dijimos, bueno, lo dijo Jennifer, provoca quemadura cuando es expuesto solamente directamente con la piel, y como dijo Nuri, pues mucho tiempo
con hielo también puede provocar efectos secundarios, ¿no? Pero hay que ver ciertos factores incidentes a que pase todo esto. Correcto. Bueno, otro de los primeros auxilios es envolver firmemente un vendaje alrededor de la zona afectada, pero que no sea apretado para limitar el movimiento. Use férulas o tablillas si es necesario, ¿no? Bueno, inmovilizar a la persona en este caso que ha tenido este tipo de accidente es muy importante porque está haciendo de que esa zona no sea muy manipulada por aquellas personas que pueden estar trasladando al paciente. Mantenga elevada la articulación inflamada por encima del nivel del corazón, incluso mientras duerme. ¿Por qué? Porque una vez que hay un traumatismo, más que todo en miembro inferior, provoca una alteración de la vasodilatación en el pie que hace que mientras lo tenga colgado o en bipedestación, ese tobillo va a permanecer inflamado. Entonces, lo más recomendable es siempre tenerlo unos 30 centímetros por encima de la superficie, en este caso de la cama o puede que esté sentado, para que exista un retorno sanguíneo y pueda mejorar ese proceso de inflamación. Descanse la articulación afectada por varios días. Bueno, eso ya lo determina el médico tratante en este caso, el que ha observado minuciosamente qué es lo que arroja en este caso el examen complementario como la radiografía, ¿no? Evitar poner peso sobre la articulación ya que puede empeorar la lesión. Un cabestrillo para el brazo o muletas o un apartado ortopédico para la pierna puede proteger la lesión. Sí. Bueno, en los primeros estadios de la lesión, por lo general, se practica siempre de que no apoye el peso del cuerpo. En la actualidad, perdón, en la actualidad hay cierta controversia sí, al aplicar estos tipos de tratamientos, ¿no? Hay unos que dicen, entre más rápido comienza la movilización, menos consecuencias y menos secuelas va a tener la recuperación de la persona. Pero entre más tardío va a tener más consecuencias. Yo creo que depende mucho del criterio, en este caso del médico que va a tratar a la persona, porque recordemos que no todas las personas son iguales, ¿no? Entonces, ahí dejo un preámbulo como para poder ser objeto de un análisis en el futuro. ¿Tienen algunas preguntas, chicos, sobre luxaciones? Recordemos que no tan solo es en el tobillo, se pueden dar las luxaciones en todo el sistema articular del cuerpo. Bueno, eso es en esguince. Vamos a luxaciones. En las luxaciones, así mismo como vimos los esguinces, las luxaciones se dan a nivel de las articulaciones. Ya tenemos entendido cómo está compuesto anatómicamente una articulación y también sabemos que, bueno, por la alteración o afectación de cualquiera de estos elementos que están conformando la articulación, se puede provocar una luxación. Es más, de acuerdo a la experiencia tenida en el campo laboral, pues yo puedo determinar que para una luxación deben haber, hay de incidencia muchos factores. Un factor incidente como por ejemplo es la hipotonía muscular. ¿Qué es la hipotonía muscular? Donde la persona tiene músculo pero no tiene fuerza. Y eso yo he denotado, he observado en la parte congénita de algunos niños. Algunos niños, ustedes lo pueden ver gordito, precioso y todo lo que puedan observar de un niño. Pero en cambio, hay algo de notar, pues que hay niños que ustedes lo observan o que son pie plano, hay niños que ustedes lo observan que son muy delicados, hay niños que de pronto están jugando y se luxaron cualquier articulación. Yo he tenido pacientes donde niños que se han luxado las articulaciones de los dedos, la articulación de la muñeca, el codo, el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro. Entonces he tenido un sinnúmero de pacientes así en esas condiciones, ¿no? Y hasta donde yo ya he podido determinar que existe una hipotonía muscular en estos pacientes, pues esa es la causa predominante a la cual pues se provocan estas luxaciones de articulación. Ahora,
Hay otras causas como por ejemplo los accidentes. Tú en un accidente cualquiera de ustedes se puede luxar alguna articulación. Sí, en alguna riña, alguna pelea, también en una caída te puedes luxar. Aquí como observamos en la gráfica, sí, este es un niño prácticamente, este es el síndrome de muñeca codo-hombro, donde existe ese movimiento de tracción que cuando ustedes los que son padres de familia o los que tienen sobrinos, ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros salimos con los niños de paseo o salimos a algún lado o lo cargamos paseando, esos niños automáticamente uno los agarra de la mano, ¿no es cierto? Pero resulta que a veces nosotros nos entretenemos en otras cosas y el niño tropezó con algo en algún terreno irregular, se cayó. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Lo primero que hacemos nosotros es tratar de sostenerlo, ¿no es cierto? Provocando un movimiento de tracción donde automáticamente le podemos estar luxando aquí la muñeca, le podemos luxar el codo o en su defecto le podemos luxar el hombro. En eso yo también he tenido muchos pacientes así y les puedo decir que se trata de un mecanismo de acción muy grotesco donde no hay precaución, en este caso, de la persona que carga al niño, ¿no? Que puede ser el papá, la mamá, el tío, el hermano, qué sé yo. Entonces, las luxaciones se dan recidivamente en cualquiera de esos casos. Vamos a entender que es una luxación, es la separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra una articulación. Una articulación es el lugar donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento, ¿no? Esta es una articulación, aquí vemos la articulación del hombro, ¿sí? En diferentes direcciones. Aquí vemos la articulación del codo, ¿sí? Y acá también vemos la articulación de la muñeca. Y así sucesivamente vamos a ver todas las articulaciones, incluso del miembro inferior, la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Bueno, ¿cuáles son las causas de estas luxaciones? Son causadas generalmente por un impacto súbito a la articulación. Esto por lo general se presenta después de un golpe, de una caída o un traumatismo, ¿no? Pero no tan solo de esto, también puede ser por un movimiento de tracción, lo que yo le estaba explicando, cuando hacemos la carga de un niño, ¿no? Entonces, todas estas son causas, hay causas también genéticas, las causas genéticas, la que yo le expliqué, donde existe una hipotonía a nivel de lo que es el sistema músculo-tendinoso del infante en este caso. Preguntas, chicas, chicos. Vamos a los síntomas. Son diversos los síntomas que van a ir acompañados de dolor, tumefacción. Bueno, la luxación yo les puedo decir que provoca un dolor muy intenso, pero muy intenso. Entonces, ese dolor se va cuando ya uno realiza una reducción y la articulación vuelve a su estado normal. Pero mientras tanto provoca un dolor intenso. ¿Por qué? Porque sabemos que los elementos articulares que rodean la articulación, tenemos ligamento, tenemos cartílago, tenemos bolsa sinovial. Entonces, una vez que se provoca aquí tenemos una luxación de codo. Una vez que se provoca la luxación, automáticamente esos elementos articulares están estrangulados, ¿no? Se estrangulan y eso te desencadena un dolor que te duele hasta el alma, que no quieres ni respirar, que a veces, pues bueno, el paciente cuando llega ya al área de la salud, pues hace de que se lo inyecte porque el dolor es demasiado intenso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos alguna sintomatología como dolor, impotencia funcional, espasmo muscular, actitud antálgica y una deformidad. Estamos observando aquí automáticamente ya la deformidad de este codo, no está bien alineado, por ende pues hay una impotencia funcional, no puede mover para nada su brazo, incluso si ustedes observan la maniobra que hace esta persona, trata de sostenerse su brazo,
Sí, porque un movimiento ligero te provoca demasiado dolor, ¿no? Y por ende va a haber un espasmo muscular. ¿Por qué? Porque ya los músculos que están acompañando a esta articulación se vuelven espasmódicos, es decir, se contraen y eso también te provoca mucha limitación para que puedas reinsertar la articulación a su posición normal. Bueno, entre los síntomas está acompañada de entumecimiento, hormigueo en articulación fuera de esto. Presenta un dolor intenso, especialmente si usted intenta usar la articulación o poner peso en ella. Tiene un movimiento limitado, también va a haber hematoma, va a haber una hinchazón, está visiblemente fuera de lugar y el color es diferente o deforme, ¿no? Normalmente hay casos que se ponen como pálido porque la irrigación sanguínea debido al dolor y al bloqueo no es la misma, ¿no? Entonces, esto no va para una muestra, ¿no? Yo le puedo mostrar también una luxación de hombro. Aquí ustedes ven la luxación de hombro, donde prácticamente hay una discontinuidad de la articulación y se ve deforme, ¿no? Acá tenemos también una luxación de rodilla, sí. Entonces, estos casos, fortuitamente, si se los atiende a tiempo, tienden a tener una recuperación, es decir, restablecer su articulación a una posición normal. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna amarga experiencia en esto? ¿O saben algo al respecto de algún familiar? ¿O algo que haya pasado? ¿O alguna mala experiencia? No tan solo buena. ¿Nadie? Chicos, hablen, participen. Se me está acabando la voz. Magister, yo tengo una experiencia. Yo sin querer le luxé el codo, el bracito, los huesos esos del codo a mi hija. Por lo que usted dice, íbamos caminando y el piso estaba muy resbaloso. Yo, en vez de dejar que se caiga, la alé y terminamos en la clínica. Sí, te cuento que en mi consultorio privado yo he tenido muchos pacientes así, incluso, bueno, algunas experiencias que he tenido así, había un caso en pleno feriado, me recuerdo. Bueno, si a mí un paciente me busca, yo soy de Bahía, ¿no? Bahía es pequeño. Cuando un paciente me busca a mí, el paciente me buscaba ya con la cercanía del carro. Por ejemplo, yo mi carro lo dejaba fuera de la casa de los pacientes. Y resulta que había un paciente que me andaba buscando, sí, un familiar, mejor dicho, no el paciente, un familiar, porque el papá del chico que me fue a buscar se había luxado el hombro. Estaba acostado en una hamaca y bueno, el señor era bien gordito, es bien gordito porque todavía vive. La hamaca se le iba aflojando y por quererse agarrar de la hamaca hizo un movimiento brusco con el brazo, lo estiró hacia atrás para tratar de agarrar la hamaca, pero igual no alcanzó a agarrarse, igual se cayó y se luxó el hombro. Entonces, esa era una luxación de un hombro, pero bien deforme. Bueno, como normalmente, yo no sé si ustedes han escuchado de Charapotó, de los sobadores y tantas cosas. Bueno, al señor lo llevaron a Charapotó. En Charapotó le dijeron que no le podían colocar, más que le hicieron gritar y grita y grita y grita. Bueno, lo cierto es que ya después el señor se fue donde otro sobador, ahí mismo en Charapotó, y ya los dos le dijeron lo mismo. Bueno, lo que tenemos que hacer es anestesiarlo, le ponemos anestesia general y ahí le colocamos el hombro para que usted se relaje porque no está relajado, está tenso. Los familiares dijeron que no, porque después le iba a hacer efecto secundario y más que se les iba a morir. Y le dijeron que no. Se fueron a Bahía, en Bahía hay un sobador reconocido, también le hicieron las movilizaciones respectivas y tampoco, no pudieron. Entonces, como no podían, lo llevaron ahí ya al hospital.
en el hospital hubo una reunión de médicos, los médicos internos y los residentes, y los que estaban ahí, entonces dijeron, bueno, lo que hay que hacer aquí es subirlo a quirófano, lo anestesiamos y le hacemos una reducción. Lo mismo que le dijeron en Charapotó, porque por mucho movimiento que le hacían, ya le habían manipulado mucho su hombro, que no, ya el señor no soportaba más, tenía mucho dolor. Bueno, me fueron a buscar a mí, yo estaba atendiendo a un paciente, me acuerdo, en una casa, y bueno, yo le dije que en media hora me desocupaba, que yo ahí iba. Me dijo que era tanta la emergencia, que el papá estaba con mucho dolor, que ya no soportaba, que por favor le ayudara. Entonces ya me desocupé con ese paciente y me fui a la casa del señor. Me encontré con un cuadro muy desgarrador, donde la esposa, los hijos ya ahí apenados, porque ya prácticamente habían agotado todos los recursos para el papá, y bueno, lo único que no querían ellos era que lo anestesiaran para poder hacer una reducción. Bueno, lo cierto es que por la experiencia que yo tengo en estos casos, yo le hice la reducción. ¿Qué sé yo? Sin mentirles así, sin exagerarles, no me demoré ni 5 minutos. Le hice la reducción, el señor quedó bien, le puse un cabestrillo, un inmovilizador, le envié medicamentos, hielo, reposo, y bueno, hasta ahora. Estoy hablando como unos 10, 12 años atrás. Y de vez en cuando siempre sigo practicando ese tipo de pasos profesionales, porque, bueno, me ha ido bien y hasta aquí yo creo hacerlo bien también. Magister, y Son después no queda ninguna, secuelas. sí, alguna secuela, porque bueno, el señor tuvo mucho tiempo con el hombro dislocado. Mi Sí, hija no tuvo claro. más que media hora y, ¿verdad? Llegó el doctor, el especialista, Ujú. le dijo que iba a hacer la reducción y inmediatamente se le quitó el dolor a esa niña. Sí, efectivamente, sí. Una vez yo me encontré un paciente en el seguro, ahora último, yo fui a hacer un trámite en el seguro por un amigo, una amiga, algo que estaba con una dolencia, bueno. Y yo vi entrar a un señor con el hombro luxado. Me daba me picaban las manos así, de, de meter mano ahí y hacerle la reducción enseguida. Bueno, ese señor estuvo, sin mentirles, desde las 10 de la mañana que yo fui al seguro, fui a hacer ese trámite, después me dijeron que regresara a las 3 de la tarde porque el doctor que me iba a firmar no estaba, que regresaba en la tarde, y bueno, regresé a las 3 de la tarde y ese señor todavía seguía con esa luxación. Y ahí, sufriendo. Lo tenían con analgésicos, pero el analgésico no le funcionaba. En estos casos no funciona mucho el analgésico. El analgésico tú te lo ponen y un movimiento hasta de respiración te provoca mucho dolor. Entonces lo mejor es hacerle la reducción. Hace la reducción y automáticamente se le quita el dolor. Le hice la reducción a este señor, lo que me estás preguntando, Nuri, por la manipulación que tuvo. Efectivamente sí quedó con dolor, pero que ya con la inmovilización, con el cabestrillo que se le puso y los medicamentos y el reposo, pues ya a los días ya estuvo 100% bien. Entonces, son situaciones que pasan, ya uno vive de las experiencias, a veces es bueno transmitir las experiencias, bueno, a veces es malo, ¿no?, hablar mucho de las experiencias. Uno cree cuando le pasa y no cree cuando no le pasa. Hay situaciones que a veces me gusta mantener en reserva por ética profesional, ¿no? Bueno, chicos, entonces, estos son los síntomas de una luxación. ¿Cuáles son los primeros auxilios que harían ustedes? Vuelvo a repetir, para una luxación, en el caso de... ¿Qué harían, chicos, ustedes? Yo corrí a la clínica. Era tanto el grito de la niña que yo corrí a la clínica. Claro, la primera casa
asistencial, ¿no? Porque se puede dar el caso de que estés en el campo, si por ahí cerca no haya clínicas, sino centros de salud, o algún médico por ahí, de esos derrotaditos que andan todavía, que existen dentro de las periferias de las zonas urbanas, rurales, perdón. Bueno, entonces, sí, lo primero que hay que hacer, como antes decíamos en las luxaciones, en los esguinces, tratar de inmovilizar a la persona, tranquilizarla, más que todo, que es un factor importante, aunque en estas situaciones a veces tranquilizar a una persona no lo es suficiente porque, bueno, uno no está en esa persona y los dolores son demasiado fuertes que ellos no quieren incluso escuchar nada. Lo único que quieren es que le ayuden a su problema y que le solucionen, ¿no? Esos son los casos en los cuales uno puede presentar el primer auxilio. Como lo dice aquí, los primeros auxilios, llamar al 911, sí, podemos llamar al 911, pero hasta que llegue el 911, pues nosotros podemos hacer algo, ¿no? Para evitar que estas personas estén con mucho dolor. Si la persona tiene una lesión grave, revise las vías respiratorias. Sí, estas lesiones a veces se vuelven tan tediosas, con mucho dolor, que hay personas incluso que se desmayan. Hay personas que les entra el shock y entran a un estado hipovolémico que no saben dónde están por la intensidad del dolor. Nosotros sabemos, y bueno, yo tengo entendido que todo dolor es transmitido por vía externa a través de los impulsos nerviosos y llega al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Ustedes cuando se pinchan, ¿qué es lo primero que sienten? Tienen una sensación de información rapidito al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, cuando hay una luxación en el cual pues esté comprometida la articulación y sea muy fuerte, pues estas personas tienden a tener este tipo de reacciones así. Bueno, no mueva a la persona si piensa que ha habido una lesión en la cabeza, la espalda o la pierna. Mantenga a la persona calmada o inmóvil, ¿no? Habría que determinar qué tipo de lesión es. De pronto puede ser solamente una luxación o también puede ir acompañada de algún traumatismo cráneoencefálico de mucha significancia, ¿no? Si la piel está rota, tome las precauciones para prevenir una infección. No sople sobre el enjuague el área suavemente con agua limpia para retirar cualquier suciedad visible, pero no frote ni hurgue en ella. Cubra la zona con vendajes estéril antes de inmovilizar la articulación lesionada. No intente regresar al hueso a su lugar, al menos que sea un especialista en hueso. Sí, porque se puede dar que a nivel de una luxación puedes comprometer algún vaso, algún nervio y bueno, y va a ser peor. Pueda que esa luxación esté acompañada de alguna fractura que puede estar también limitando estos movimientos y por ende el dolor sea muy intenso. Entonces, todo eso hay que tener mucha precaución, no es solamente en decir voy a mover a la persona y esto no. Hay que tener cuidado. Tenemos, bueno, el cabestrillo hay que utilizarlo, hay que utilizar un inmovilizador. Aquí vemos una luxación a nivel de tobillo en lo que es miembro inferior y que también pues reviste importancia, ¿no? Revísese la articulación de sangre alrededor de la lesión, presionando firme sobre la piel en la zona afectada. Esto es en el caso de que exista una luxación con alguna rompimiento de tejidos o que sea una luxofractura, porque se puede dar una luxofractura, es decir, una luxación acompañada con fractura, ¿no? Y que esta fractura puede ser interna o también puede ser externa. Por eso es que siempre se evita, si no se tiene la experiencia suficiente, se evita realizar este tipo de maniobras, porque de lo contrario lo que podemos acarrear es que, si vamos a decir, si existe un caso de una luxofractura, hacen movimiento y ese movimiento, el hueso fracturado puede romper un nervio. Entonces es muy complicado eso y puede provocar daños irreversibles. Tome las medidas que debe prevenir un shot a menos que haya una lesión en la cabeza, la pierna o la espalda. Coloque a la víctima en posición horizontal.
Bueno, sí, habría que determinar también el mecanismo de acción de la lesión para ver si no tiene, aparte de la luxación, tiene otro tipo de lesiones que conlleven a tener algún compromiso en relación a la movilización, ¿sí? A la movilización en estos casos, ¿no? Entonces, chicos, bueno, lo que es fractura y shock le vamos a dejar para la próxima clase porque en realidad tengo mucha agitación a nivel de la garganta y no me siento en condiciones, incluso no les iba a dar clase, les soy muy sincero, pero más me puede la responsabilidad para con lo que tengo previsto, ¿no? Tengo una afección gripal, respiratoria también, y bueno, he estado con temperatura. Ahorita estoy con medicamento, estoy con tratamiento, pero bueno, aquí estoy. Me siento haber cumplido por lo menos un 50% con ustedes, pero no dejé pasar por alto esta clase porque me parecía muy importante y además no quiero congestionarme mucho de trabajo después porque ya tengo toda mi programación ya alineada y lo que sí yo quiero es que ustedes, si tienen alguna pregunta ante el tema de esguince y luxaciones, son temas muy importantes. Para poder ahondar aún más sobre estas temáticas necesitamos de más tiempo. Tampoco les voy a ahondar mucho. Traté de hacerles una síntesis, un análisis, lo más esencial a lo que a ustedes le compete y que bueno, eso de ahí pues lo vamos a trasladar siempre a la fase práctica donde ustedes deben de tener un poquito más de conocimiento. Les voy a enviar, ahorita no, porque ahorita me siento ya un poquito así como descompensado. Más tarde les voy a enviar lo que es el caso práctico que van a elaborar en estas temáticas y también unos videos para que ustedes puedan observarlo e irse direccionando y asimilando un poquito más qué es lo que debemos hacer en caso de aplicar los primeros auxilios en esguinces y en luxaciones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicas, chicos? Los escucho. ¿Ninguna? Bueno, como no quieren hablar, yo los voy a hacer hablar. Profesor, A ver, ¿quién me va a hablar? Muñoz, Jessica Muñoz. Una duda, ¿ahí cómo podríamos ayudar a una persona que tenga una luxación en el hombro? O sea, ¿cuál sería, como quien dice, la técnica para poder reubicar esa articulación de hombro? A ver, primero, tendrías que tener los conocimientos no básicos, bien profundos de la anatomía del hombro. Y bueno, aquí Jennifer, que el papá es médico, me puede decir lo contrario. Para lo que es un músculo o un nervio o el plexo o un plexo a nivel de lo que es la parte cervical que raya todo lo que es hombro, existen libros. Sí. Entonces, para yo poderte explicar la maniobra de manera práctica, tienes que primero asimilar lo que es la parte teórica. Es decir, tener un conocimiento suficiente para poder hacer ese tipo de manipulación. Porque, bueno, para los primeros auxilios, lo único que se debe hacer es inmovilizar al paciente, tratar de ponerle algún cabestrillo, que puede ser con alguna tela o alguna camisa que nosotros tengamos, inmovilizarlo y llevarlo a la primera casa asistencial de salud. Y de ahí nosotros, eso es lo único que podemos hacer. Pero de ahí de que puedas hacer una reducción que se llama para restablecer la articulación del hombro a su posición normal, no les aconsejo. Bueno, tal vez les pueda hacer yo la práctica, pero ustedes no van a estar 100% preparados para aplicar la misma. Entonces, espero que me entiendan, ¿no es cierto?
Sí, que he entendido. Gracias, profesor. Ok. ¿Algo más? Buenas tardes. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañero. ¿Quién me habla? Yo le voy a hablar de respecto de una Montes de Oca. Jorman. Un caso que una vez me encontré en la vía. Montes de Oca, Montes de Oca. Jorge, ¿cuál es? Montes Juan. de Oca. El nombre. Juan Montes de Oca. Ah, ya Juan, cuéntame. Una vez iba en la vía en una moto, yo en una moto y me encontré con un accidente de tránsito. A una persona se le había arrancado prácticamente la piel. O sea, eso ya sería más que una luxación, ¿verdad? Porque había rompimiento de piel y como es dislocación del hueso. Y la persona estaba tan nerviosa que pedía ver la pierna. Y lo único que hicimos, que los que nos encontramos en ese momento y que lo tranquilizamos, yo fui uno de ellos, o sea, solo tratar de decirle que no se moviera hasta que llegara los primeros auxilios, la ambulancia. ¿Qué O tipo de sea, lesión eso tenía? el rompimiento de la pierna total, o sea, solo estaba prendida por una parte de piel, estaba totalmente arrancada la pierna, como si le hubiese, o sea, se había golpeado contra un carro, no sé, andaba en una moto y se había chocado con algo, pero cuando lo encontramos tendido en la vía. Es bastante complicado porque cuando hay ese tipo de escena, pues bueno, tiene que haber sangrado bastante la persona, porque puede No, haber algún no había rompimiento. sangrado, Magíster. No, No había sangrado. no, La no médula se veía la hubo, grasa, se veía la grasa. hubo fractura externa. Sí, el rompimiento se había salido la rodilla de la pierna totalmente y solo estaba prendida por la piel. Se le veía claramente la carne, pero no sangraba. Él no sangraba, era o sea, gotas así, pero a pesar de la fractura, del accidente que tuvo. Ya, bueno, ahora no hubo rompimiento de arteria. Bueno, la arteria Exact, femoral también pasa por ahí. exactamente. Es complicado esos casos, sí, ahí lo único que uno puede hacer es tratar de mantener la calma en esa persona accidentada y hacerle conversación, porque, bueno, cuando uno no está preparado para este Exactamente. tipo de situaciones, mejor no meter mano. Eso es lo que hicimos nosotros, tranquilizarlo, tratar de que no se levantara porque él se quería levantar para verse la Claro, pierna. Imagínense que él se hubiese visto, entraba en un pánico, en un shock tremendo. Lo único que hicimos nosotros fue eso, tranquilizarlo, tranquilo, ya viene la ayuda, tranquilízate, tu pierna está bien, tú estás bien, estás bueno, consciente, y ese tipo sí de llegó cosas. la ayuda. Exactamente, sí, mientras nosotros tuvimos ahí unos 8 o 15 minutos creo que duró, por ahí así duró, y llegó la ambulancia. Oh, ya, perfecto. Chévere. Bueno, son casos que a veces uno se encuentra y que le quedan como experiencia para contarlo después, ¿no? Y se viene el caso porque estás asimilando algo de primeros auxilios y que en realidad pues en el futuro puedes hacer uso del mismo. Bueno, chicos, ¿quién más quería hablar? Aquí yo tengo 10 estudiantes. ¿Ustedes me ayudan? Nuri, ¿cuántos son? Creo que estamos como 14. Déjeme ver, ya le reviso. Porque éramos 18 y después creo que se retiraron 4. Ya, ahí nomás 10, faltan 4 entonces. Bueno. A ver, rapidito, les doy 2 minutos para cada uno que me hable. ¿Qué hacen ustedes de su vida? Y discúlpame que me meta en la parte, eh, bueno, en la parte familiar, en la parte de ocupaciones que ustedes hacen y que con ello pues a veces no podemos malinterpretar entre uno y otro, no se sientan cohibidos en hablar, hagan lo que hagan,
No, ante mí, bueno, mucho respeto, pero sí me gustaría saber el tipo de actividad que ustedes tienen, porque en realidad a veces hay situaciones que entre uno u otro nos podemos dar la mano. Y también pues yo voy a entender muchas cosas de ustedes, porque a veces yo como docente, si ustedes me dicen, profesores que hoy día no estuve porque se me fue el internet, profesor no estuve porque tuve que hacer tal cosa, y si yo no estoy enterado, bueno, no voy a estar sabiendo y de pronto no les voy a decir sinceramente, no les creo. Pero bueno, aquí están ustedes. Bueno, vamos a hablar. A ver, Natalie, voy a comenzar con Natalie. A ver, déjame ver. Sí, Natalie, la primerita que está aquí. Yo los voy nombrando y me van diciendo, ¿ya? En 2 minutos me van diciendo qué hacen, dónde viven. Sí. Sin niñas o chicos, sinvergüenzamente, díganos, coméntenos qué hacen. A ver, Natalie, te escucho. Buenas tardes, Magíster. Bueno, yo estoy casada, tengo una hija de 3 años, paso aquí en casa, bueno, me dedico, soy auxiliar de enfermería y cuando me buscan pongo suero, inyecciones, curaciones, sutura, o sea, me dedico a eso y cuando hay clases me dedico como a nivelar los niños de la escuela, me pagan por eso también, ese es mi trabajo, pero aquí en casa, por lo que mi hija está pequeña y no puedo dejarla sola. Vivo en lo que es Montecristi y Manta, en la ciudad de la Tierra Santa. Qué bueno, Natalie, saber las ocupaciones que tienes y también saber que haces algo por la vida. Bueno, no eres una carga, como a veces nosotros los hombres que nacemos, yo siempre lo he catalogado así, nosotros los hombres somos machistas de nacimiento, pero cuando yo observo a una madre de familia, que es un aporte y un apoyo para la familia, bienvenido sea. Más aún cuando están estudiando. Yo me saco el sombrero y digo, ese es un estudiante que cuando reciba su título, ese título va a ser el orgullo de esa persona, porque con tanto sacrificio que están haciendo ustedes, vale la pena tener un título y una profesión para que puedan salir adelante y sean aún más un aporte familiar. Te felicito, Natalie, pero aquí me he dado cuenta que a tú te gusta inyectar y no te gusta que te inyecten. Gracias, Magíster. No, realmente esa era mi pasión. Yo quería ser médico, pero por cosas de la vida, los planes a uno a veces le cambian. Así. Ya. Ajá. Ya, bueno. Ahora, Jennifer. Gracias, Natalie. Hola amigos, amigas, Magíster, ya algunos me conocen y algunos sí saben más o menos lo que yo hago porque yo soy muy expresivo. Bueno, yo tengo una actividad, yo alquilo equipos y maquinarias para la construcción. Paso mucho tiempo movilizándome de un lado a otro porque ahorita el trabajo está, o sea, está difícil, está lejos. El trabajo está lejos y uno tiene que salir a buscar, a entregar tarjetas, a darle movilidad al negocio. Y cuando sale, por ejemplo, yo trabajo junto con mi esposo, él es técnico industrial, le sale alguna obra, yo tengo que estar ahí ayudándole, llevando comida a los trabajadores o yendo al banco. Y yo me dedico también a lo que es emitir las facturas a las empresas que le hacemos, a cobrar el banco, mi hijo, mi casa. Y por eso no antes me refería que a veces sí, se almuerza tarde, pero igual es el sacrificio, es la dedicación que uno le da, porque cuando estoy muy a full, yo llego a mi casa muy tarde y ya almuerzo 3, 4 de la tarde. Y es complicado, pero todo se hace por el bien de la familia, por el bien del negocio y bueno. Y a mi hijo lo cargo ahí, le llevo un lunch, manzanitas, él siempre anda conmigo, pero él no se baja, pero yo sí, tomo todas las medidas porque hay que hacerlo, hay que salir. Yo estuve
lo que es la cuarentena cuando recién empezó esto del COVID, yo estuve en casa, no salíamos para nada y nos contagiamos. Yo estuve súper mal con el COVID, realmente es algo que no se lo deseo a nadie. Mi esposo no se complicó tanto como yo, pero yo sí fue algo fatal. Incluso ahora yo tengo a mí me han quedado secuelas, toda esta parte de aquí, el hombro, me duele demasiado al momento que me estreso mucho o cargo mi cartera de este lado, me duele todo esto y mi papá me dijo, esas son secuelas que quedan. Muchos pacientes a él le llegan que por ejemplo, se olvidan de las cosas, aún no recuperan el olfato y el gusto y ya vamos ya bastante tiempo. Y así, entre otras cosas más. Y eso, Magister, tengo un hijo de 8 años, vivo con mi esposo en la ciudad de Manta, en el sector Los Avilanes, en la urbanización Mar Azul, y eso hago yo. Mucho gusto para todos. Perfecto, Celita. Una guerrera más de las mujeres para el apoyo y aporte de la familia. Celita Bernardita de las Mercedes. Bernardo, que me diga Bernardita. Bueno, Bernardo. Bueno, me llamo Celita, tengo 19 años, vivo en Junín, bueno, Junín, pero adentro en Montañita. Acá se dedica, por ejemplo, lo que es la agricultura. Agricultura, cría animales. Donde yo vivo no es cerca así de la carretera. Nosotros vivimos así como bien para adentro, como dicen por acá, como para el bosque. Aquícito nomás, aquícito, y es lejísimo. Ya digan. Sí, más o menos así. Y ya de eso, a eso lo dedicamos, a lo que es la agricultura. Ahorita lo que es así invierno, porque se puede sembrar y toda la vaina. Ya en cambio, ya en lo que es verano, ¿mande? Usted es prácticamente un aporte para sus padres, porque todavía usted es hija de familia. Y eso es también muy loable, porque prácticamente no es una carga, es un apoyo, ¿no? Y eso en la actualidad, muy pocas personas, y la parte de la juventud no ven eso, ¿no? Hay jóvenes que todavía viven en ese mundo donde creen que los padres tenemos los derechos para los hijos, pero bien, eso te ayuda a que en el futuro tú surjas, sí, ante la ausencia de tus padres, tú puedas salir adelante porque prácticamente estás aprovechando ese trabajo que ellos tienen y también estás aprovechando la mejor herencia que te pueden dar tus padres, el estudio. Perfecto. Sí, aunque le cuento que me hubiese encantado estudiar así me encantan los números. Yo quería ser profesora de matemáticas, pero un profesor me dijo, no, que esto, que lo otro, y ya me dijo, mira, el que te voy a escribir soy yo, y yo prácticamente él actuó por mí, y ya esto me salió, porque yo quería ir así para profesora de matemáticas, porque le entro bastante a los números. Perfecto. Bueno, Celita, te felicito igual. Tienes un camino todavía por seguir, eres demasiado joven y bueno, el ejemplo que te están dando tus padres y el ejemplo que te estás dando también a algunos de tus compañeros que pueden estar acá y que todavía son hijos de familia es muy importante porque bueno, la gente agricultora, la gente de campo son de las personas más humildes que yo he podido conocer. Yo trabajé 6 años en el patronato de Tosagua, en el área de medicina, y yo he conocido muchos pacientes y la gratitud de esos pacientes es a veces imperecedera, no tiene límites de cómo agradecer a esas personas cuando tú haces algo bien por ellos. En buena hora, Celita, te felicito. A ver, Yolman. También, además de también, por ejemplo, mira acá, cuando es así de sembrar, como bien le dije, no vivimos así cerca de la carretera, entonces hay que caminar. Y entonces ahorita, por ejemplo, para salir a trabajar, nos levantamos a las 4. Y por ejemplo, mami se levanta antes para hacer la comida. Y ahí cuando salimos del trabajo a las 12, y ahí vuelta, llegamos acá a las 1:30. Ya fue. Pero en verano, obvio que entra en la moto, pero ya para invierno ya no tengo que caminar y igual, es cansado. Sí.
Yo entiendo, yo también he ido al campo y a veces me ha tocado quedarme en el campo por situaciones de la madre naturaleza, ¿no? Es algo impredecible. Muy bien, Celita. A ver, Jorman. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Pregúnteme, ¿qué quiere saber de mí? A ver, Jorman, estamos en... yo estoy solicitando en ustedes que por lo menos saber qué hacen ustedes, quiénes son, si están laborando, si son un aporte para la familia, cuáles son las actividades que desempeñan, porque a veces, bueno, yo no los conozco a todos, de pronto los estoy conociendo por nombres, pero sí me gustaría tener un conocimiento más allá, porque a veces uno como docente pues puede estar mal interpretando ciertas situaciones que de pronto ustedes pueden anteponer ante alguna ausencia o alguna falta. Por eso necesito este tipo de, este, de redacción de la vida de ustedes. Bueno, a ver, bueno, profe, usted ya más o menos me conoce, a mis padres, así, ya. Yo vivo en Tosagua y de vez en cuando, bueno, no diría que sí, trabajo, a veces necesidades mías, así, deportes, fines de semana y pues el estudio también. En lo que es en la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, a veces trabajo, a veces no, a veces sí. Ya. Ya. Lo importante es que de igual cuando tengas trabajo pueda hacerlo, ¿no? No es que estés solamente ahí mirando las cuatro paredes y viendo la inmortalidad del cangrejo. Pero bueno, está bien, Jorman. Juan Jesús, aparte de las bendiciones, tú no das misa, ¿no? Bien, yo. Sí. A veces, cuando me toca, por el nombre de Jesús, a todos los bendigo. Ya, Bueno, yo soy soldador, yo soy subcontratista, soy independiente, no trabajo para nadie, tengo disponibilidad de mi tiempo. Eso, actualmente radico en la ciudad de Calceta. Eso es la información. ya. Está bien, Juan Jesús. Mira, hasta aquí cada uno de ustedes por lo menos realiza algún trabajo, ¿no? Muy importante. ¿Tú tienes familia, Juan Jesús? ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Tienes 2 novias, 3 novias? No. ¿No qué? No. Lo que me preguntó, no. No, No, que o pregunté, sea, en la no. actualidad no. No tienes novia entonces. No. No. Bueno, chicas, las solteras, aquí hay alguien que para que ustedes por lo menos que no se vayan tan lejos cuando dicen, uy, ¿para qué buscarlos tan lejos si aquí los tienen cerquita? Bueno, Juan José, receta carpeta. Ahí están las compañías. Bueno, con los compañeros no, entre compañeros no es los más idóneos, ¿no? Pero bueno. A ver, Juan Diego. Juan Diego. Hola, buenas. Buenas. Yo vivo aquí en Manta y actualmente no estoy trabajando. Tengo 19 años y me gradué a los 18. Ya, ahí donde Celita creo que necesitan alguien para agachar el lomo. ¿Quieres trabajar? Lo máximo que te puede brindar Celita es la amistad para comenzar y de ahí una gallinita criolla bien comidito, 2 veces a la semana, de ahí caldito de piola y levantarte esto sí a las 4 de la mañana y dormir a las 6 de la tarde. Si tú estás en esas condiciones, ahí por interno nomás Celita, ¿ya?
A Juan Diego. Bueno, que me digan Sí, nomás pero- y ahí empezamos. Ah, se emocionó. Aquí lo voy a hacer empatar. Bueno, a ver, Jessica. Jessica, te escuchamos. Pues buenas tardes con todos. Yo vivo en Guayaquil, en el sur, en la Isla Trinitaria. Soy bombero voluntaria. En mi trabajo sería en la mañana que yo ayudo a mi sobrina, como está en clases online, en la mañana yo paso con ella. En sí no tengo trabajo, dice fijo. Jessica, te puedo preguntar algo. ¿Cómo así te decidiste estudiar esta carrera? Es porque allá fue la única donde me salió, porque acá no conseguí. Había preguntado Ya. y no conseguía, aquí no conseguí. Y pregunto, Allá en allá creo que tan solo hay así de en pagadas, me creo. Sí, solo privadas. privada. Claro, sí, porque yo me quería cambiar y eso me dijeron que no había, si había tan solo era en Solo pagadas. eran privadas, sí. Solo eran privadas. Ujú. Ya, bueno, a ver, te puedo preguntar, ¿qué harías en el caso de que ya, vamos a decir, mañana entramos a la parte presencial? ¿Tienes Alquilaría. familiares acá? No, ¿Tienes familiares acá? no tengo familiares allá. Tenía allá mi hermana, pero mi hermana solo trabajaba allá, pero le dieron el pase como a la Tacunga y ya no está viviendo allá. Solo me tocaría conseguir un departamento. Oh, ya. Perfecto, es bueno saber. Ya. Bueno, Jessica, el esfuerzo que estás haciendo también es grande porque eh, tú sabes que esta carrera es a tiempo completo, donde tú, si no estamos ya de manera presencial, tienes que venir a dedicarte a quedar acá. Y si quieres regresar a Guayaquil, pues lo harías, qué sé yo, los fines de semana, en su defecto, una vez al mes, dependiendo cómo te programes, porque las horas de clase son la tarde de 2 a 6 por hora y perdón, las prácticas en la mañana son 8 horas, de 8 a 4 de la tarde, 5 de la tarde en algunos casos. Pero bueno, está bien. A ver, ahora Nuri Araceli. No sé, pues si está hablando para usted solita, chévere, porque nosotros no le escuchamos. Así que enciende el audio. Enciende el audio, Nuri, enciende el audio, que no te escuchamos. Allá. Perdón, Ahí es sí. que le decía que yo no traje mis audífonos, espero que me oigan bien. Perfecto, más que ya. con audífonos. Bueno, yo trabajo administrando una urbanización aquí en la ciudad de Manta, aquí mismo vivo. Tengo 3 hijos, ya uno ingeniero, la otra en 6 meses también ya tiene su título de ingeniera y una religiosa. Qué bueno. Ahora, yo vivía en Guayaquil, tengo aquí en Manta 20 años. Por motivos de trabajo, mi esposo nos vinimos a Manta, supuestamente por 2 años, pero ya Ya está de largo. Ya estoy Ya de largo quisieron acá. jurar bandera. ¿Y Sí, usted gracias, de dónde? ¿Pero usted de dónde es? De Guayaquil. Yo en Guayaquil, Usted es Guayaquil. sí, yo en Guayaquil hice mi carrera, o sea, hice los años completos de ingeniería comercial, pero eso fue hasta el 95. Pero en el 98 me vine a Manta, no pude sacar mi tesis. Justo cuando llegué a Manta tuve a mi última hija, entonces ya no pude regresar a Guayaquil a sacar el título y ahora que ella tuvo ya 20 años y en mi trabajo se me hizo súper necesario esta carrera, que la estuve buscando, traté de matricularme en las universidades con mi certificado de egresada, que para las nuevas leyes no servía para nada, entonces me tocó hacer todo el trámite que hay que hacer para estudiar. Y gracias a Dios lo saqué, porque como dicen las compañeras,
esta carrera en otras universidades es pagada. O sea, sí hay, la Universidad de Loja y en Guayaquil, pero yo decía, no, pues tengo que enfocarme en algo que pueda cumplir. Y ya, gracias a Dios, pasé todos los exámenes, estoy ya acá. Por eso es importante, chicos, chicas, que aprovechen el día a día de esta carrera, traten yo siempre digo, expriman a lo que ustedes pueden en esos conocimientos que tenemos nosotros los docentes. Yo siempre digo, por muchos años que yo tenga en educación superior dando clases, que ya son 19, todavía sigo aprendiendo de mis estudiantes, porque, bueno, yo tampoco es que tengo la última palabra, yo sigo manteniéndome, me actualizo cada vez en cuando de lo que yo sé. Y bueno, la importancia de a veces el tener el familiar y que te diga, bueno, ya teniendo 2 o 3 hijos, ya como lo que tú tienes, no es una limitante como para seguir adelante, ¿no? Te has trazado tus metas y tenlo por seguro que ese objetivo está muy cerca por cumplirlo. De 3 años se van rapidito y la importancia que le vas a dar a este título para poderlo aprovechar de acuerdo al trabajo que tienes también es muy, muy importante, ¿no? Eso, en buena hora tienes el apoyo de tus familiares, eso también es un soporte, un apoyo para cualquier ama de casa, porque es muy complicado para una ama de casa seguir estudiando, porque ya vienen muchas responsabilidades, los hijos, que bueno, las mujeres el marido, que la casa, que la atención de la misma y bueno, entonces yo siempre he catalogado en este caso a las amas de casa como el trabajo más duro. Esa es la profesión más dura que tienen todas las mujeres cuando se dedican a estos menesteres. Pero cuando hay de por medio otro tipo de objetivo, como es no quedarse ahí y ser por lo menos un profesional que sirva de un apoyo para toda la familia, chévere, en buena hora. Bueno por ti, Nuri, sabiendo que eres un espejo, un ejemplo para tus hijos y que así ellos lo están viendo en ti, que bueno, sigue adelante. En realidad me ha complacido mucho, me está complaciendo escucharlos a todos ustedes. Cada uno tiene diversidad de actividades que elocuentemente para mí como docente en algunos me llama mucho la atención y saber de que la atención en el sentido de sorprenderme, ¿no? Saber que atrás de ustedes no tan solo es un estudiante, atrás de ustedes hay personas humanitarias, trabajadoras, que están agachando el lomo y que tranquilamente pueden salir adelante en cualquier ámbito, ¿no? Felicitaciones a cada uno de ustedes, pues bueno, felicitaciones también Nuri y a las chicas que también la antecedieron. A ver, Ernesto. Hola, pro, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ya, ya, muy bien. Yo vivo en Manta y aparte de esta carrera estoy estudiando otra carrera en la universidad. Por ahora a eso me dedico. ¿Cuál es la otra carrera? Disculpa, que estás estudiando en la universidad. Estoy estudiando psicología. Ah, chévere. Bueno, yo Ya en mis voy a quinto pasos semestre. universitarios, chévere. Yo en mis pasos universitarios di clase en psicología, pero en Bahía, ¿no? 2 años di clase ahí. Ah, qué chévere. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, ahora tengo parte de haber formado un grupo de profesionales que ya son psicólogos de la promoción de Bahía. Ellos ya salieron hace 8 años atrás. Ujú. Chévere. Bueno, a ver, Kelly. Kelly, no te escuchamos.
Kelly, no te escuchamos. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Enciende el audio, no, está apagado el audio. Compañera, pueden ser los audífonos. Eso me estaba pasando en antes, que yo hablaba y con el audífono no me... No, está apagado el audio. Enciéndelo. Kelly, está apagado el audio. No, ya está prendido. Ya. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Ah, ya, buenas tardes con todo. Lo que pasa es que sí, como es una compañera, creo que era mi audífono. Ya, listo. Bueno, tengo 24 años, vivo aquí en Manta, en la ciudad de Palmar, justamente en la parte de atrás del terminal. Pues si alguien desea viajar a Manta y no conoce, me busca. ¿Qué es eso? Turista. Guía turística. ¿Manden? Guía turística. Sí, yo me ofrezco por si acaso alguien no conozca y quiera venir a Manta. Bueno, yo no estoy trabajando, pero estoy estudiando aquí en esta carrera y tengo un hijo de 7 años. Quisiera trabajar también. 7 años. Sí, 7 añitos. También quisiera trabajar, pero estoy embarazada, entonces tampoco he conseguido trabajo, porque también puedo trabajar embarazada, pero no he conseguido. ¿Y cuántos meses ya tiene? Voy para 5. 5. Uy, ya se le ve barriguita. Sí. Ya. Sí, ya Mucho sé. cuidado, trata de cuidarte, no salgas mucho por la pandemia y muchas cosas más que te puede estar afectando, ¿no? Por tu embarazo. Claro. Sí, Sigue adelante, pero no muy adelante. Trata de entretenerte con televisores, no sé, en videos. No te vas a llenar de hijos. Cuídate. No. Primero hay que terminar la carrera. Ya, bueno. Espero que termine y no quedes embarazada otra vez. No. Ya. Si no los mandamos allá donde Celita, que necesita ahí trabajadores. Ahí están bien alimentados. Ya, en de Celita hay el buen queso, el buen pollo criollo, la sal prieta, el maní. ¿Sí o no, Celita? Tenemos todo eso a primera mano. Bueno, chicos, me he dado mucho, Profe, no falta nadie. una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Profe, antes que se vaya, soy Jorman. Sí, dígame. Una pregunta. No es que estoy como que, no sé cómo lo vaya a tomar usted, pero yo quisiera saber por qué usted puso 1 en el trabajo, en el primer trabajo que usted mandó. En el primer trabajo. O sea, la nota era de 10, pero usted puso 1 y es que quisiera saber por qué usted trabaja. ¿No estuviste en el clase? A ver, mira, Jorman, te lo voy a decir, pero para que tú tengas una idea, aquellos estudiantes, y espero que me escuchen todos, y los que no están, que ustedes puedan difundir lo que voy a decir. Aquellos estudiantes que no entran, que no acudieron a mi clase por A o B motivo, ¿sí? El día anterior, significa que para mí, como docente, esos estudiantes tienen que tener más conocimiento que los estudiantes que sí tuvieron en clase. Por 2 cosas. Primero, porque cuando un estudiante es muy responsable, ese estudiante, tú dices, Chuso, no pude entrar a clase porque de pronto no tuve internet, porque tuve que hacer alguna labor, porque llegué tarde, por algunos otros factores, ¿ya? Perfecto, yo voy a aceptar eso. Lo que no voy a aceptar es que no te preocupes por preguntar qué pasó el día de ayer. A cualquiera de tus compañeros, puede ser mujer o hombre, decirle a que tengas más confianza, compañero, ¿y qué dijo el profesor? ¿Qué tarea dejó? Sí, yo en este momento dejé una tarea y espero que la hayas enviado a tiempo, un trabajo asincrónico que era
hasta las 13:59. Entonces, en esas condiciones, si tú no has enviado la tarea desde ahí, yo ya estoy considerando que no te preocupas por la asignatura, porque no preguntas. Sí, la envié, pero Es- pasadita de minutos. Ya, eso es una acotación. Segunda acotación. Ustedes saben que en el sistema virtual, en el aula virtual, todas las clases quedan grabadas. Por lo menos, si no tengo todavía esa amistad con mis compañeros, yo lo que puedo hacer es escuchar la clase. Y dentro de la clase todo queda grabado, hasta las especificaciones, qué es lo que yo requiero como docente, qué es lo que, cuáles son los tipos de observaciones que se dijo en la primera tarea, en la segunda tarea, todo eso especifiqué ayer. Entonces me da la impresión que tampoco has escuchado el audio de la clase grabada. Ya. No, yo no puedo entrar a clase porque tenía problemas de internet. Ya, bueno, eso fue ayer, pero ya en el transcurso del día por lo menos tuviste que haber tenido internet, digo Claro, yo. sí, yo sé, estuve en clase, solo Ya. que ayer no. Entonces, como tercera cosa, los trabajos que yo, usted no fue el único que le puse ese galardón de 1, fueron muchos estudiantes, sí, porque cuando yo pido un trabajo en el cual, te voy a poner un ejemplo, digo es 15, si yo te pido de 15, no me vas a poner el concepto de 15, pues. O sea, tienes que medir tu capacidad y yo también mido la capacidad de ustedes y hasta dónde están llegando. Porque, bueno, yo hasta donde sé, no estás en colegio ni en escuela. Sí, no creo que tampoco ni en colegio. Yo en colegio si envío un trabajo así me van a hacer un trabajo más amplio, donde en realidad yo crea que los estudiantes han investigado. Entonces, cuando yo veo ese trabajo, que usted no fue el único, fueron algunos, entonces yo lo único que hice fue ponerle el 1. ¿Y sabe por qué les puse el 1? Porque se dieron la molestia todavía de escribir algo. Por eso les puse el 1. Si no, no les pongo ni el 1. Entonces, de aquí en adelante, pues, tú ya tienes que saber qué tipo de trabajo tienes que hacer como para que puedas mejorar esa nota. Pero, Y profe, eso ya al menos deberían poner un 7, tal vez. al Digo yo. menos un 7. Vea, mira, de aquí a mañana, cuando tú ya te gradúes, sea profesional, yo te convoco a que ingreses a alguna carpeta para que seas docente. Y de ahí, cuando tú seas docente, me puedes estar pidiendo alguna opinión mía o alguna sugerencia. Porque cuando te envíen trabajos así, pues vas a decir, Suso, la verdad es que el profesor estaba en lo cierto, ¿no? Esos trabajos no merecen. Ponerle, me dice, por lo menos un 7, por lo menos. Mira, Jorman, no sé si tú tal vez me conoces de vista, pero no me conoces como docente. Yo como docente siempre me apego a la parte estricta de que un estudiante responda en mi asignatura. Y para eso yo tengo que aplicar un precedente. Si no lo aplico, el estudiante va a seguir igualito. Así que hay que tratar de mejorar esa nota, no va a ser el único trabajo, van a tener por lo menos unos 5, 6 o 7 trabajos asincrónicos que ustedes pueden mejorar la nota, ¿ya? A ver, Natalie, ¿ibas a decir algo? Estabas alzando la mano. No, se me levantó, disculpe. Se le levantó la mano, ya, listo. Ya chicos, entonces fue un grato placer haber escuchado cada una de las actividades que ustedes realizan, pero bueno, yo ya conozco. Voy a ponerle pausa a la grabación.